Grabar. Ahí está. Y empiezo a hablar entonces. Hola, buenas noches. Esto ya se está grabando, así que los dejamos con la doctora Díaz Gómez. Muchas gracias, Esteban, por la colaboración. Muchas gracias. Muy bien, esta tarde nos convocaba este Collaborate para hablar de la bolilla 1 y 2 de la materia de derechos reales. Lo que voy a hacer es darles una guía general y después les voy a facilitar unos power que se realizaron desde la cátedra al efecto. En la bolilla principal, la primera parte consta de 3 bolillas que refiere específicamente a, acá estamos, la caracterización del régimen, parte 1, parte general, sujeto, objeto de los derechos reales, y la bolilla 3 que la va a dar otro profesor puntualmente, que tiene que analizar, en su caso, la primera parte, derechos reales, parte general, la caracterización general, el régimen de los derechos reales, el concepto, el análisis que nos brinda la nueva metodología del Código Civil Comercial, el carácter, el contenido y su oponibilidad, su relación con el orden público, la noción y su incidencia respecto de la estructura de los derechos reales, la creación en cuanto a la tipicidad genérica y formal, la creación legal de las fuentes, la modificación y la tipicidad sustantiva y el numerus clausus del artículo 1887. Esta es la primera bolilla, que es la caracterización general. La segunda bolilla es el elemento de los derechos reales, habla de los sujetos, sujeto titular de los derechos reales, nos remite a la primera parte del código, la parte general, el artículo 15 específicamente, donde habla sobre la capacidad del titular de los derechos reales, el artículo 22, donde habla de la capacidad de las personas, el supuesto de incapacidad de las personas humanas, el sujeto plural, la concurrencia y la cotitularidad de los derechos reales. El objeto de los derechos reales, que nos remite principalmente a la parte de los bienes, el artículo 1883, conceptos de bienes y cosas en sentido jurídico, el artículo 16 que habla de bienes, ¿sí? En relación entre las cosas y los bienes. Habla también de las situaciones especiales, que hace referencia puntualmente a la energía, al concepto de la energía y su naturaleza, la energía como objeto de los derechos reales, la universalidad y el cuerpo humano específicamente en cuanto a órganos y a las exequias o cadáveres. Bien, entonces, haciendo una primera parte de la caracterización general de los derechos reales, podemos decir puntualmente que en la metodología del código, en esta nueva parte, esta nueva implementación a partir del 2014, en la metodología del código vigente, tenemos un título preliminar y 6 libros, de los cuales el libro cuarto está dedicado a los derechos reales. Este libro cuarto se divide en 14 títulos. Los títulos son disposiciones generales, el punto 1, el punto 2, posesión y tenencia, el punto 3, el dominio, el condominio, el punto 5, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, superficie, usufructo, uso y habitación y servidumbres. Y el punto 12 habla específicamente de derechos reales de garantía y en el último punto trata de las acciones posesorias y de las acciones reales. Es importante destacar la diferencia metodológica, que es de gran importancia respecto del Código de Vélez, que consiste en una regulación de los bienes en la primera etapa, la primera parte, en tanto integrante del patrimonio de una persona está referido en el libro primero. El título de los bienes se incluye en la parte general, en el que se legisla sobre el elemento de los derechos, como sujeto, objeto y causa. Se innova respecto del Código Civil, en el que la temática se circunscribe a las cosas por cuanto se encuentra ubicado en el libro de los derechos reales, como elemento de derecho real y no de todo derecho como lo es en la realidad. Se trata solo de las cosas, sino también de los bienes, de la percepción y el contenido más amplio que excede largamente del criterio patrimonialista. Bien.
En cuanto a los bienes, puede ser tanto objeto de los derechos reales en cuanto a los derechos personales. De allí que su inclusión en la parte general resulta metodológicamente adecuada, quedando reservado a los títulos la ampliación que pudiera corresponder a las excepciones, ¿sí?, o a la parte de los principios generales. Así, por ejemplo, cuando se trata en el artículo 1883, que refiere a las cosas como objeto de los derechos reales, no es necesaria ninguna aclaración en cuanto ya el artículo 16 establece que los bienes materiales se llaman cosas. Bien, el libro cuarto, dedicado a los derechos reales, comienza con un título que incluye las disposiciones generales, dividido a su vez en 2 capítulos: principios comunes y adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad. En síntesis, que aporta la inclusión de esta parte general al quedar así expuesta y regulada la teoría de los derechos reales, que facilita la interpretación de los distintos institutos contenidos en el libro pertinente. Va de suyo que cada uno de los derechos reales corresponde a estos principios generales, señalándose las excepciones que corresponden en los capítulos aplicados a regularlos en particular. A continuación, el título segundo es dividido en 3 capítulos y legisla sobre la relación de poder, es decir, las relaciones de hecho entre una persona y la cosa. La posesión, la tenencia, la simple juxtaposición, que es el mero contacto físico, escaso en consecuencias jurídicas. Recién a partir del título segundo se reglamenta separadamente cada uno de los derechos reales, llámese el más conocido, el stricto sensu, dominio, condominio, propiedad comunitaria indígena, no está en este punto, porque la propiedad comunitaria ha sido dejada en el artículo 18, en la primera parte del preliminar del Código. La cuestión metodológica tiene un punto a favor en esta nueva legislación ampliada y unificada del Código Civil y Comercial, respecto de establecer una parte preliminar de principios generales que luego serán aplicadas paulatinamente en los distintos institutos que regulan los específicos derechos reales dentro de los libros subsiguientes. Bien, es así que otra innovación metodológica del título del Código es el título 12, dedicado a los derechos reales de garantía. Allí, en 21 artículos, se implementa un régimen general de este tipo de derechos reales para pasar luego a la regulación específica de la hipoteca, del anticres y la prenda en sus 2 variantes, prenda de cosas y prenda con crédito. Cabe señalar que en el Código hoy vigente se han eliminado las notas de los diferentes artículos, que era una característica típica del Código Welesiano. Sigue en este aspecto la postura del anteproyecto de 1998. Bien, entonces llegamos acá con esta primer parte, a que hemos hablado de la metodología utilizada por el Código, que hemos seguido la bibliografía de Gandulfo de Wendy y también la bibliografía de Claudio Kripe. El derecho positivo, enfocado desde el positivismo jurídico, presenta 2 aspectos o puntos que miran e involucran un único concepto: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo, entiéndase, el primero es el ordenamiento jurídico o sistema de preceptos regulados de una conducta humana emanados del Estado e impuestos por éste mediante su poder coercitivo. En cuanto al derecho subjetivo, cabe decir que la concepción está elaborada por el iluminismo y que el derecho natural considera anterior al obrar del legislador. En este orden, podemos decir entonces que la socialización del derecho subjetivo cabe definirlo como la potestad o facultad que el derecho objetivo le reconoce a un sujeto de derecho, persona
física o jurídica respecto de otra persona en sus bienes para cuyo efectivo ejercicio le concede acciones y excepciones que se hacen valer ante los órganos jurisdiccionales pertinentes o de la clásica definición de Hering, los intereses jurídicamente protegidos. Bien. Espero que hasta acá me hayan, no sé si me están viendo bien, la idea es darle una visión general de lo que es la metodología del código, las dos bolillas principales, en realidad las tres primeras bolillas engloban la parte general de la materia, donde plantea justamente esta cuestión metodológica implementada en la nueva legislación civil y comercial, de manera tal que se interprete cuáles son las diferencias que existen entre el viejo código velezano y el código actual, unificado, modificado y anotado, civil y comercial, que cambió la metodología de implementación. ¿En qué orden? En un primer momento, vuelvo a reiterar, se habla de los principios generales y todos aquellos principios generales son utilizados e implementados en los distintos institutos del derecho en el libro cuarto, específicamente aplicados a los distintos derechos reales. Bien, entonces, habiendo dicho esto, podemos avanzar en cuanto a la diferenciación que se hace respecto de lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Entonces, así tenemos que los derechos reales, al otorgar al sujeto una potestad que se ejerce sobre una cosa que cuenta con un sistema de protección regulado por el ordenamiento legal, encuadra en la categoría de derecho subjetivo, como surge indubitablemente de la definición contenida en el artículo 1882. Es así que los derechos subjetivos admiten distintas clasificaciones según se refieran a las personas o a las cosas y tengan o no contenido económico y puedan hacerse valer erga omnes, esto es, contra todos, o solo contra personas determinadas, y confiere poderes o facultades y categorías de derechos reales en este esquema de derechos subjetivos. Bien, es así que tenemos las cosas, personas determinadas, que sean valederos para todos, o erga omnes, y que tengan un valor económico. Estas son las características del derecho real. El carácter económico de su contenido, de los derechos subjetivos, pueden ser patrimonial o extrapatrimonial. Los derechos patrimoniales son aquellos susceptibles de apreciación pecuniaria y los derechos reales crediticios de familia aplicados intelectuales en su aspecto económico son extrapatrimoniales. Lo que no tienen valor económico, como los derechos personalísimos, los de familias puras y los de derechos de autor. Esto en el sentido de la diferenciación con los derechos reales que acabamos de decir, y vuelvo a repetirlos entonces, son aquellos de carácter patrimonial, volvemos, carácter patrimonial sobre una cosa que tengan una persona determinada contra todos, erga omnes, y con un valor económico. Es así que llegamos a la definición otorgada o que brinda Allende, que establece que es un derecho absoluto de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público establecen entre una persona, sujeto activo, una cosa, objeto y una relación inmediata que prevé publicidad, obliga a la sociedad, que se convierte en un sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo, obligación negativa, haciendo para el caso de violencia naciendo para este caso de violencia una acción real que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persecuende y al ius preferente. Bien, en este orden, hasta acá podemos decir que en cuanto a la primer parte de la bolilla establecida en el programa, ¿sí? Tenemos el concepto y el análisis del artículo 1882, ustedes lo van a leer en el código, las características, su contenido y su oponibilidad, el orden público que surge del artículo 12, la noción e incidencia de estos derechos en
relación al orden público, la estructura legal, que es el artículo 1884, que lo vamos a tener, a ver, lo vamos a leer, para con esto terminar lo que es la primera parte del artículo del régimen de los derechos reales. En este orden decimos lo siguiente. El concepto, entonces, según el artículo 1882 dice, el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre un objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y de preferencia y las demás previstas en este código. Ustedes pueden observar que esta definición brindada por el artículo 1882 es compatible con la definición que les acabo de dar que nos brinda Allende. Es un derecho absoluto de contenido patrimonial cuyas normas sustanciales son de orden público y que se establecen entre una persona, que es un sujeto activo, y una cosa, que es el objeto, en una relación inmediata que prevé publicidad y que obliga a la sociedad, sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al mismo. Esta es una obligación de carácter negativo, naciendo para el caso de violencia una acción real y que otorga a sus titulares las ventajas inherentes al ius persecuende y al ius preferente. Para mayor entendimiento vamos a remitirnos al artículo 12 que nos remite al punto del orden público y dice lo siguiente. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuanto las observancias están interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo en un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude de la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Este artículo 12 también está vinculado al artículo 960, que también se los voy a leer, en función de la vinculación normativa, para que entendamos lo que es la incidencia de los derechos reales de acuerdo al orden público. Entonces, acá dice lo siguiente. Facultades de los jueces. Los jueces no tienen facultad para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sean a pedido de una de las partes o cuando la ley lo autoriza, y de oficio cuando se afecte de modo manifiesto el orden público. Es decir, que el orden público es el límite en función del cual quedan circunscriptos la ejecución de los derechos reales. Bien, sigamos. En cuanto al artículo 83, que habla específicamente del objeto de los derechos reales, vuelvo sobre el texto, dice lo siguiente. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley. En cuanto al artículo 1884, establece en su estructura, dice que la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. O sea que su estructura es de carácter legal. Es nula la configuración de un derecho real no previsto por la ley o la modificación de su estructura. Perdón. La convalidación se constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución de transmisión queda convalidada. El artículo 1886 habla de la persecución y preferencia. El derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder de quien se encuentra y de hacer valer su preferencia con respecto al otro derecho real o personal que haya obtenido la oponibilidad posterior. Entonces, con la lectura de estos tres artículos, volvemos al programa y vemos. Estructura de los derechos reales, 1884. La estructura es de carácter real. La creación
de la legalidad. Tipicidad genérica y formal. Creación legal y fuente. Entonces, en este orden volvemos sobre lo mismo. La estructura es de carácter legal. La enumeración que hace la ley en el artículo 1887 es de carácter taxativa. Es decir, son derechos reales en este código y especifica del inciso A al N, los primeros son los que se adquieren por la posesión. Los que siguen del F en adelante son los que no se adquieren por posesión, hablamos del usufructo, de la superficie, del uso de la habitación. Y después, incluida la servidumbre. Y después tenemos la hipoteca, la anticresis y la prenda, que son los derechos reales de garantía, que son de carácter accesorios. Entonces, para hacer una definición que nos pongan en contexto de lo que son los derechos reales, entonces, vuelvo a repetir, tenemos la definición de Allende, donde nos establece y nos dice que es un derecho de carácter absoluto, de contenido patrimonial, cuyas normas sustancialmente de orden público se establecen entre una persona, sujeto activo, una cosa, el objeto, en relación inmediata que prevé la publicidad, y obliga a la sociedad, que es un sujeto de carácter pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario a la misma obligación negativa, naciendo para el caso de violencia una acción real que otorgue a sus titulares las ventajas inherentes al ius persequendi y al ius preferendi. Bien, entonces, para que tengamos cerrado lo que es la bolilla 1 y la bolilla 2, basándonos principalmente en las características del derecho real, cómo se considera un derecho real, cuál es la diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo, cuál es su creación es de carácter legal, no es lo mismo la creación que habla respecto a la tipicidad a la fuente de creación de los derechos reales, ¿sí? Bien, entonces, en este orden, para poder volver sobre lo mismo, decimos que el contenido, el sujeto, el objeto y los caracteres fundamentales del derecho real es un derecho de carácter absoluto, que es oponible erga omnes, de contenido patrimonial, ¿sí? Que son susceptibles de tener valor y que integran el patrimonio, de naturaleza jurídica de sus normas, sustancialmente de orden público, lo que surgen del articulado del código, y el sujeto activo puede ser una persona humana, una persona ideal, con el objeto de las cosas son ciertas, individualmente determinadas, que estén en el comercio, ¿sí? Que actualmente existan, y excepcionalmente pueden ser otros tipos de bienes. La relación es inmediata con su titular para extraer beneficio de la cosa, sobre la que recaen los derechos. No necesita ningún intermediario. Entonces, la inmediatez no significa cercanía, sino que el titular obtiene la utilidad sin necesidad de la actuación de otra persona. En cuanto a la publicidad, si el derecho real puede oponerse a todos, es indispensable que el derecho pueda ser conocido. En este orden, podemos decir que es indispensable que el derecho pueda ser conocido para todos, siendo dos formas de cumplimentarlo: la tradición o la inscripción registral, de acuerdo a la característica del bien de que se trate. Bien, entonces, como última característica o contenido del derecho real, podemos decir que existe el ius persequendi y el ius preferendi, de perseguir la cosa de manos de cualquiera que la tenga con la intencionalidad de limitada por la propia ley y obtener ventajas como el privilegio o derecho de exclusión y prevalecer sobre otros derechos reales posteriormente constituidos al que quiera ejercer esta potestad. Bien, entonces, la definición legal del artículo 1882
vuelve sobre lo que venimos explicando y con esto redondeamos y terminamos la primera parte y decimos que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre una cosa, sobre un objeto, en forma autónoma, que atribuye a sus titulares la facultad de persecución y de preferencia y las demás previstas en este código. Bien, el objeto del derecho real, volvemos, se ejerce sobre la totalidad o sobre una parte material de la cosa que constituye su objeto por el todo o por una parte indivisa. La gran novedad es que el objeto de los derechos reales, de acuerdo a la norma, no solo son cosas, sino pueden ser los bienes. No es sencillo encontrar en el código un caso de derecho real sobre un derecho, pero abre una puerta. Esta es una posición de Cripper al respecto, ¿sí? Bien, entonces, quedan excluidos del régimen de los derechos reales las cosas de dominio público. Artículo 237. En principio, no puede haber derechos reales sobre una parte material, pues ello implicaría una partición antes de tiempo. Por regla, el derecho real recae sobre todas las cosas, aunque pueda ser dividido en cuanto al uso. La servidumbre puede tener objeto la totalidad o una parte material del inmueble ajeno. También la superficie, el uso y el usufructo y la habitación pueden tener por objeto partes materiales. A su vez, la acción de reivindicatoria puede intentarse por una parte material de la cosa. En cuanto al ejercicio, hay situaciones en las que si bien el derecho real se ejerce sobre toda la cosa, existen limitaciones de tipo jurídica, ideal, no material, como sucede en el condominio, en el que el derecho real se ejerce en todo lo que por una parte indivisa, ¿sí? El objeto es sin duda una cosa. La referencia a la parte indivisa apunta a indicar la proporción de derechos sobre la cosa, la medida de la partición de la cosa común, por ello se establece que se ejercita sobre una parte de carácter indivisa. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de cosa de acuerdo a la nueva disposición del Código Civil y Comercial? En la parte preliminar, en el artículo hace referencia a los bienes y dice lo siguiente. El artículo 16 dice lo siguiente, lo vamos a leer para que tengamos el texto puntualmente referente a las cosas. Bien. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15, que deben recaer sobre bienes susceptibles de valor económico, los bienes materiales, las cosas son aplicables a la energía, al servicio humano, los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen valor comercial. Ojo con esto, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de los valores y según lo dispongan las leyes especiales. Estamos acá en el capítulo 4 de la parte preliminar, artículos 16, 17 y el 18 habla específicamente de la comunidad aborigen y no lo estipula como un derecho de carácter real. ¿Sí? Pero es necesario tener esta vinculación de la parte general con la parte, porque es una cuestión metodológica, con la parte específica del libro cuarto, porque nos remite constantemente y son aplicables constantemente a las disposiciones de cada derecho, como dije en la primera parte. Si bien es cierto, no tengo en este momento ninguna conexión de alumnos, lo que se pretendía con esta bolilla 1 era hacerles llegar a ustedes una noción general de lo que es la metodología del código, los sujetos, los objetos que pueden ser pasibles o pueden ser incorporados dentro de lo que es el concepto de derecho real y principalmente brindarles a ustedes todas aquellas
posibilidades de, si tienen dudas, poder charlar a través de esta aplicación que tenemos a disposición, que se llama Collaborate. Para hacer un redondeo de lo que venimos tratando, vamos a volver a decir entonces que estamos en la primera parte del programa, es la parte preliminar, la parte general, donde tenemos la bolilla 1 que habla de la caracterización general, que es lo que acabamos de explicar, que específicamente refiere del artículo 1882 y sus características, y hacemos una código, que es del artículo 12 en adelante, que es el orden público, el 960, para hacer una relación, una vinculación con el orden público, hacemos una vinculación con los artículos de la capacidad y la creación, volvemos a la parte metodológica, artículo correspondiente al libro cuarto del 1882 en adelante, donde tenemos la conceptualización de lo que son los caracteres y el contenido y la oponibilidad de los derechos, lo que es la estructura que tiene que tener carácter legal, la creación, que es una tipicidad genérica establecida por el código a través de la estipulación del artículo 1887 y su enumeración. Dijimos que dentro de la enumeración del 88-87, los primeros incisos del A al F son aquellos derechos reales que se adquieren por la posesión, del G en adelante, que desde la superficie de la servidumbre son los que no se ejercen por la posesión, y de la L a la N son los derechos reales de garantías de carácter accesorio. Hay que destacar que lo importante de esta cuestión metodológica en el código implica principalmente que todas las cuestiones generales o de principios generales que están establecidas en el título preliminar son aplicables a posteriori a cada uno de los institutos de derechos reales establecidos a lo largo del contenido del libro cuarto, y su específica aplicación en uno por uno de ellos. Bueno, la caracterización general de los derechos reales, que dijimos que son de carácter patrimonial, que es una potestad, que es una facultad, que es un derecho objetivo, que se reconoce al sujeto, a las personas físicas o jurídicas, respecto de otras personas y respecto de los bienes, para cuyo efectivo ejercicio se le concede acciones puntuales, donde tienen que ver con el ius persequende y el ius preferendi, donde le da la posibilidad de ejercer excepciones, de hacer valer ante otros órganos jurisdiccionales pertinentes la clasificación de los mismos y su calidad. Entonces, es así que llegamos siempre al concepto genérico, donde tenemos que esta innovación metodológica del código ha dedicado a los derechos reales de garantía un artículo, un acápite específico, y no podemos dejar de mencionar lo que en cuanto al contenido específico del libro cuarto, que está dividido en sus capítulos y sus relaciones de poder. La primera etapa está dividido en los capítulos que elegí las relaciones de poder, es decir, las relaciones de hecho entre la persona y una cosa, que esta es la parte de posesión, tenencia y superposición, que es un mero contacto físico con escasas consecuencias jurídicas, y recién a partir del título tercero se reglamenta separadamente cada uno de los derechos, llamémosle dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, etc. Bien. Cualquier consulta, estoy a su disposición. Espero haberles sido clara. Les voy a brindar a posteriori un cuadro respecto de lo que se acaba de exponer, principalmente para que tengan los hilos o los vectores por donde tienen que entender la composición de la presentación de la materia en la parte general, y específicamente después aplicar en cada instituto de los derechos aquellos principios generales que se estudian en la parte preliminar. Muchas gracias por la atención y estoy a su disposición.